Fernández Long es el que de alguna manera lo ideologiza Claro. a Héctor. Yo, para mí, sí. Vos no crees nada No. de eso. Yo empiezo a ver que la cosa se iba bifurcando de una manera que a mí me parecía muy riesgosa. Y en la cual yo me puse muy mal cuando Perón tenía esos laderos tan realmente despreciables a su alrededor, y a mí me siguen diciendo que era que estaba cagada, que ya no, que no daba más y no sé cuánto, pero Perón de acá no estuvo nunca cagada. O sea, a mí me parece que es subestimarlo. La verdad que era un tipo demasiado inteligente, demasiado político para pensar que yo no creo en eso, no creo para nada. Que estaba disminuido físicamente, porque era un hombre que ya estaba delicado de salud, estamos de acuerdo, pero que estuviera enfermo del corazón o de lo que fuera, a que disminuyera su capacidad intelectual, hay una distancia sideral. Yo no creo en eso. Creo que fue un hombre que no pude entender nunca cómo metió a esa mujer, después de haber tenido un personaje como el que tuvo, donde había dejado las marcas que dejó Evita, cómo pudo ponerla a ella también políticamente. A mí me dan toda clase de explicaciones, estoy leyendo, sigo diciendo que es una imbecilidad, que yo no puedo creer, no me entra en la cabeza, porque era hasta políticamente un disparate, porque ya Evita era un mito, Evita era una santa para el pueblo, Evita ya se había creado una... Y la otra era la antítesis, hasta físicamente, hasta la base que tenía, era imposible pensar. Entonces, ¿cómo un hombre de semejante perceptividad política pudo cometer ese error? Y encima rodeado de semejante calamidad de personajes con quienes los trataba muy cancheramente, pero que de alguna manera lo iban comiendo vivo. Entonces yo ese tipo de cosas, yo no me la creí nunca, y sigo sin creerlas. Por eso digo que ahora tengo más indignación que antes con Perón, porque yo no creo en nada de eso. Creo que él tuvo una falla fundamental por la juventud que se venía, que los estimuló, fue aglutinando y después de alguna manera los dejó solos. Y los dejó solos rodeados de semejante elemento y con una derecha que era realmente repugnante. Que eso lo veíamos todos. Ahora, ¿cómo se escribe esto? Bueno, yo era un elemento muy perturbador en esas reuniones, claro, porque yo decía todas estas cosas, sobre todo a este muchacho. Claro, porque para mí él estaba iniciándose en un asunto que a mí no me gustaba y que yo notaba que Héctor lo miraba con admiración, como con algo ya de... Entonces yo era la que siempre le ponía, por lo menos cuando estábamos juntos, cuando estábamos los tres, yo le discutía. Me decían las cosas que a mí me parecían y generalmente no gustaban nada, porque yo era producto de una mentalidad completamente intuitiva y nada más, decía las cosas y como las pensaba, no podía hacer un análisis político porque de político no entendía nada, pero sí de una realidad que a mí me parecía que era una bobada darle tanta vuelta y llegar a cosas que yo no las veía para nada. Héctor en general escuchaba, porque claro, yo me imagino que él, que tenía una problemática impresionante, que la demostró en el Eternauta ya de hacía muchísimos años, sobre la presión de las masas del mundo, de la libertad del hombre, como era, ya lo empezó, eso lo tenía ya metido adentro. Creo que lo que se equivocó es en nuestra posición política argentina. Ahí se equivocó, no lo vio, él lo analizó todo como un hecho universal, ¿no? ¿En qué momento Héctor decide incorporarse a la política? ¿En qué momento histórico? Yo no te puedo decir en qué momento histórico, pero fue a partir del 70, cuando vuelve Perón, cuando ya se hace todo el trabajo. Cuando antes, en el primer viaje, cuando estuvo acá en Gaspar Campos, ¿qué año sería ese? ¿El 70? No, más. ¿Más del 70? Sí, porque creo que el 70 fue cuando lo mata Garamburo. Bueno, ya en esa época Héctor en ese momento no estaba, pero el otro muchacho sí, ya estaba definido totalmente. Y eso a mí me causó mucha repulsión, y me sigue causando,
porque para mí era un asesinato, fuera quien fuera. Aramburu, sí. Claro. Ese tipo de cosas, que ya había habido muchas con los peronistas, yo digo, si vamos a hacer lo mismo, es absurdo. Para eso hay una justicia y algo que... ¿Y a Héctor le pareció bien? Cuando Héctor era como que se sorprendía de los comentarios que oía. Se sorprendía de que toda la sociedad, toda no, porque no era toda, pero bueno, que todo el movimiento de la juventud y que yo aceptaba como algo que era lógico. Eso fue lo que a mí me dolió muchísimo, porque yo pensé que en una democracia no podés aceptar un hecho así, porque ya no es el hecho en sí, sino de la connotación que tiene. Si no, entonces, ¿en qué estamos? Vamos a ojo por ojo, diente por diente, me parece que no puede ser. Para ubicarnos, con la marcha de Aramburu es la aparición oficial de Montoneros en Argentina. Exactamente. Ahí es donde yo me doy cuenta que incluso la presencia de este muchacho, a quien yo quería muchísimo, porque era una persona, nos queríamos mucho con la familia, bueno, no había... Realmente, era una persona querida en casa, era uno más de la familia. Y yo ya empecé a ver que eso era un peligro. Era un peligro por la insensatez que eso arrastraba. Y que yo tenía una chica de 17 años o 18, que era Estela, la mayor, que recién estaba por ingresar a la facultad, que iba a una facultad ya conflictuada hasta no sé dónde. Y entonces yo era como que quería... no darles la libertad de pensar como quisieran, pero sí que era muy peligroso el tema, porque ya se estaban como yendo a un extremo que a mí me parecía que no, que había que hacerles ver que no, eso también estaba mal, apartándose si lo merecía o no lo merecía, las causas que provocaron esa situación. Me pareció que el hecho en sí era una barbaridad desde el punto de vista democrático, ¿no? Y yo no podía aceptar. Estamos la importancia que tiene este muchacho Fernández Long en la familia, que estábamos cuando vos empezaste a percibirlo con la parte de la muerte de Aramburu, que había muerto. Claro, todo eso a mí me hizo muchísimo daño, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, a mí no me interesaba la razón política que pudiera haber tenido, me pareció terrible seguir, porque la excusa era que habían matado mucho, no me olvido del general Valle, de eso no me lo voy a olvidar, y en ese entonces Héctor no era peronista y dijo que esto es una barbaridad lo que se ha hecho, bueno, del 9 de junio ese cuando cayó Perón, es una locura de esa que no tenía... ¿Cuándo esto se hace peronista? Bueno, yo creo... y a partir de ahí, de esos momentos, es cuando yo me daba cuenta que él aceptaba todas las razones que se le ponían. Este muchacho era un tipo muy pasional, se ve que él mismo era una bellísima persona, vuelvo a repetir, había sido hasta un posible cura, o sea, tenía toda una humanística muy grande, pero después es como que aceptaron que era el momento de ya no andar con tantas bondades, ¿no? Y que bueno, que aceptaban como que si había que tomar medidas, había que tomarlas. Y ahí es donde yo empecé a darme cuenta que la cosa era muy peligrosa. Y ahí sí me di vuelta yo. Dije, no, esto es otra cosa. Cuando decís medidas, te habla de armas. Claro, cuando yo veía que se llegaba a una cosa así, a pensar... En matar... Yo una noche le comenté, vino él, justamente había salido la revista esa, El Caudillo, no sé qué era, con la rostita y todo el mundo, comentando hasta el último detalle, hasta que lo fusilaron a Aramburu. Es una cosa realmente, para la Argentina, algo muy revulsivo, ¿no? Para mí fue espantoso, y vuelvo a repetir, no significaba lo que él pudiera haber hecho, sino el hecho que en la Argentina se viviera una cosa así, que la juventud decidiera así, porque sí, un grupo de personas que no hay que hacer esto y lo hicieron de esa manera. A mí me pareció realmente algo repugnante, esa fue la palabra. Y yo recuerdo que me puse muy mal, porque para mí el peligro estaba en que se tomara con mucha naturalidad, como este muchacho lo hacía, o casi considerando que era un hecho justo o lógico,
Porque yo tenía hijas, yo no podía aceptar, y tampoco podía aceptar que Héctor aceptara una cosa así con naturalidad, porque era el tipo más, yo no sé, menos agresivo que he visto en mi vida. Yo puedo ser mucho más agresiva que mi marido. Mi marido era imposible hasta sacarle una actitud agresiva de palabra. Imposible. Yo soy capaz de agredir palabras si me enojo. Él no. Entonces yo me daba cuenta que era una cosa muy peligrosa, precisamente porque me daba cuenta que convencía. A la única que no convencía era a mí. Entonces esa noche donde había justamente hecho eclosión el asesinato de este hombre, yo me acuerdo que le dije, decime Pablo, yo quiero que me contestes una cosa, yo solo te pido que me contestes una cosa. Si a vos te mandan a matar